Dale, vamos a hablar con Matías Araujo, investigador de la Fundación Tejido Urbano, que hizo un informe basado en la encuesta permanente de hogares 2025 que muestra que cada vez más familias que alquilan recurren a créditos para sostener los gastos cotidianos. Matías, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Acá Nico Varela y Rocío Belciti. Ya te estamos viendo. Hola, Nicolás Ro. Un poco mal, pero sí los escucho. Ok, a ver. ¿Ahí me escuchás mejor o no? Ahí te escucho mejor. Perfecto. Bueno, vemos que el graph dice que sube 6% el endeudamiento de familias inquilinas. ¿Qué es lo que, primero te pregunto, qué es lo que te disparó a hacer este informe e ir por esta duda, por esta consulta? Bien, había dos tendencias que se estaban notando a principios de este año a través de varias publicaciones, que la primera tiene que ver con el primer resultado de la encuesta permanente de hogares, que es la caída de los hogares inquilinos en Argentina. Por primera vez después de muchísimos años, del 2001 en adelante, es la primera vez que se reduce la cantidad de inquilinos, de hogares inquilinos. Y en segundo lugar, lo que ocurrió fue también estamos alcanzando los mismos niveles de endeudamiento en términos del porcentaje del PBI de los hogares en relación a la pandemia, por ejemplo, al tercer trimestre de la pandemia. Entonces ahí había una alerta, había una alta tasa de endeudamiento, que significa que las familias están teniendo problemas para poder financiar gasto corriente y que eso no se traduce tampoco en la compra de crédito hipotecario, por ejemplo, o la compra de un auto, por fuera de este tipo de endeudamiento. Claro. Y a partir de eso nosotros dijimos, bueno, ¿cómo hoy está financiando el gasto la familia y si está teniendo algún tipo de tensión en términos de la deuda? Y encontramos, a partir de la encuesta permanente de hogares, 3 matices que nosotros tomábamos para poder decir, bueno, ¿cómo sostiene su hogar? ¿Tiene algún tipo de desahorro? Que significa del ahorro que tenía, pequeño, grande, no importa, pero pone esa plata a disposición del gasto corriente. Segundo, pide préstamos a los familiares. Y tercero, pide préstamos a un banco. Y de esas 3 categorías, por ejemplo, si las vamos desagregando cada una, el 18% de los hogares inquilinos pide plata al banco, el 19% de ellos pidió plata a un familiar y el 39% puso parte de sus ahorros en términos de financiar el gasto corriente. Y ahí nos despertó una alerta, porque si empezamos a mezclar, porque claramente no son unidireccionales las estrategias familiares. Ahí lo que tenés es, bueno, yo pongo un poco el ahorro, pido algo de plata, paso algo por la tarjeta de crédito. Y lo que encontramos también es, por ejemplo, si empezamos a sumar y acumular estas 3 tendencias, 37% de los inquilinos pidieron un préstamo, tanto a familia como a banco, y 57, o sea, 6 de cada 10 hogares inquilinos tuvieron que utilizar alguna estrategia familiar, que significa que hay un desequilibrio entre gastos e ingresos en términos de gasto corriente. ¿Por qué inquilinos? O sea, ¿por qué esa separación? Inquilinos porque es el grupo que más depende del ingreso. Vos imaginate que un propietario no tiene que preocuparse por la plata del alquiler. Y también Claro. son los que no sufren un descalce. Entonces vos tenés que en el primer trimestre del año, que es básicamente marzo sobre todo y después abril, tenés un gasto muy grande por la suba de tarifas, por la suba del colegio de los chicos, por la suba de la prepaga. Y después tenés los descalces que son típicos de los contratos de alquiler, que son cada 3, 6 meses de acuerdo a cómo se haya firmado el contrato, pero que aumenta y que te genera un descalce financiero, el cual rápidamente vos tenés que salir a cubrir. Y ahí lo que nosotros también observamos, y una tendencia que me gustaría poder transmitirles, es la diferencia por ahí, o algunas curiosidades que surgen a partir de este estudio. Lo primero es que el grueso de la deuda de los hogares que hoy están endeudados son las familias. Es decir, vos tenés que cuando mirás hogares unipersonales y hogares familiares, donde se concentra la deuda son en las familias. ¿Qué tipo de deuda se adquiere en las familias de tipo bancario? Y en los hogares unipersonales hay préstamos familiares. ¿Qué vemos cuando vemos, por ejemplo, por rango etario y cómo esto se distribuye? Que los préstamos familiares ocurren para aquellos hogares más jóvenes o de personas más solas o de adultos mayores que por ahí con la jubilación mínima o con la jubilación no alcanza y por lo tanto hay un apoyo familiar en ese sentido. Y en el caso de las familias recurren al banco. ¿Qué otra tendencia estamos detectando y que nos llama la atención? Es que la otra gran forma de financiamiento es la postergación del pago de expensas. La morosidad en expensas subió el 31% a nivel general en la Ciudad de Buenos Aires, que es un dato, 20% a nivel del país, y eso cuando
se traduce en, che, me financian en el consorcio, empiezo a desfinanciar los consorcios y empiezo a tener problemas de gestión del día a día de esos edificios. Y la morosidad incrementa e incrementa la litigiosidad y la falta de convivencia en esos consorcios. Claro. Entonces, un dato que nos llama la atención, que es de mercado, el Banco Ciudad, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, saca una línea de crédito en 18 cuotas sin interés para pagar la deuda de expensas de algunos inquilinos o algunos propietarios. Y eso nos habla claramente de una tensión que pasa en los hogares inquilinos que muchas veces con ese descalce tratan de solventar. No, está bárbaro todo lo que contás. Le recuerdo a la gente, estamos hablando con Matías Araujo, él es investigador de tejido urbano. Claro, uno pregunta por qué inquilinos y claro, es el que depende el que tiene que pagar ya, una vez por mes, sí o sí, lo que sea, ¿no? Vos decís que llevan la deuda entonces a la expensa. ¿Tienen medido o saben si hay gente que tiene deuda con el alquiler? Lo que pasa es que eso es casi imposible, o sea, que te rajan. Totalmente, o incluso tenés mecanismos de desalojo mucho más fáciles o de negociación mucho más rápidos, pero sí lo que tenemos son datos de algunas provincias. Por ejemplo, en la provincia de Salta, la morosidad en los contratos de alquiler ha incrementado casi el 10%. En algunas ciudades patagónicas eso asciende al 13%. Entonces, en algunos países donde, por ejemplo, el mercado de alquiler es mucho más chico, que en definitiva, no porque no haya inquilinos, sino porque en términos de cantidad, una inmobiliaria o dos pueden manejar la mayoría de los datos, salen, se juntan a través de las cámaras y cuentan, che, está pasando esto. Empezó a incrementar la morosidad en inquilinos en algunas ciudades del interior y tiene que ver con otra cuestión que está pasando. O sea, así como te hablaba de expensas, que las expensas básicamente fueron un incremento de puestos de tarifas y costos laborales que se van incrementando la cuota, vos lo que tenés es, che, aumentó el costo de vida y los salarios no fueron detrás. Entonces, Claro. cuando ese desacople, que es un descalce ya macroeconómico en términos generales, vos lo que tenés es las personas, uno, tienen la expectativa de que la alimentación, por ejemplo, de acuerdo a diferentes consultoras privadas, salga más cara el próximo trimestre. La otra expectativa que tienen es básicamente, che, yo no voy a ganar más, y hay un dato que no es menor, que vos tenés una pérdida en la calidad del empleo y una pérdida en la cantidad de ingresos. Entonces, no solo es que ganás menos, sino que también ahora las formas que hoy que están creciendo son monotributo, en negro, o sea, son salarios más informales, una economía más informal que tiene una alta tasa de volatilidad e inestabilidad que no condicen muchas veces con la sistematicidad o la recurrencia que tiene, por ejemplo, el pago de un alquiler, el pago Claro. de unos servicios, y que esto es semana a semana. Ro, Sí, mi pregunta es, hablamos de esto del desahorro, ¿no? Usar los ahorros para llegar a fin de mes. ¿Ven alguna tendencia a esto de volver a vivir con mi familia, quizás más en personas solteras o que viven solas? Pero hay esto de vuelvo a vivir a la casa de mis papás porque no llego a pagar el alquiler. Sí, en verdad hay dos puntos críticos que son siempre en los dos extremos de la recta. Por un lado, vos tenés que 4 de cada 10 jóvenes de entre 25 y 35 años no se están yendo a la casa de los padres. Es el primer indicio de que no se pueden emancipar. Y a aquellos que salieron se les está dificultando un montón, porque se lleva el 42% del salario, se le va en promedio en alquiler. Y eso no estamos hablando, o sea, estamos hablando de la mitad. Si vamos un poco más para los extremos, claro. se lleva el 60, el 70%. Entonces, claramente hay un desincentivo y una vuelta de esos jóvenes a los hogares de los padres o de una familia propietaria. O en todo caso, en el peor caso, en una familia que ya era inquilina también antes. Y el otro caso son más 45. Entre 45 y 60 años vos tenés un gran problema en términos de acceso al mercado de empleo y en la calidad de los ingresos últimamente, y que también coincide con que sus padres están entrando a la tercera edad que requieren un mayor sistema de cuidados. Entonces, muchos de 45 a 60 años que están divorciados o que en definitiva tienen una preocupación familiar en torno a su padre, vuelven a la casa de los padres y encuentran ahí una sostenibilidad del hogar. Esto cambia rotundamente si vemos qué pasa en el norte del país, qué pasa en las ciudades más ricas del país, porque si vamos al norte, en el norte ya de por sí hay una estrategia familiar de subsistencia hace mucho tiempo.
Si miramos este indicador que les dije antes, 66% de los jóvenes en Salta y en Santiago del Estero, por ejemplo, no se pueden ir a la casa de los padres. Y ahí lo que tiene que ver es tan baja la calidad y la cantidad de los ingresos que el que se vaya uno de la casa uno que se vaya de ese hogar afecta y atenta directamente contra la sostenibilidad de ese hogar. Entonces, sí estamos observando y acá hay otro dato de Ipsos, que es una consultora privada que también trae esto. Vos tenés que en el resto de Latinoamérica, por ejemplo, las expectativas de mejora de ingreso es positiva. Y en Argentina vos tenés un grupo que espera que es positiva y un grupo que es muy negativa. Entonces, es cero, se compensa. Es decir, estamos en un momento que desde 2022, que es lo que nosotros señalamos en el informe, de 2022 a 2025 hubo una reestructuración de la estructura social de la Argentina, donde hay unas personas que están pasándola bien, o sea, que tienen muchas expectativas de futuro, y otras que no lo ven y que están como bastante rezagadas de la macroeconomía en general. Vos cuando decís esto de ahora hay menos inquilinos que antes, eso entonces, yo primero lo tomé como una buena noticia. Hay más que se fueron de la casa de los padres y tienen la casa propia, pero claro, cada vez que uno deja de alquilar y se vuelve a la casa de los padres, también aporta. ¿Cuál de los dos casos crees que es? O si lo tienen visto eso. Mira, hay o sea, obviamente hay que desagregar esto, porque hay una parte que el año pasado y el 2024 fue positivo porque hubo la vuelta al crédito hipotecario. Entonces, hubo 44.000 hogares que se convirtieron en propietarios en Argentina, pero estamos hablando de 44.000 hogares. Es una tasa, es chico todavía en términos para decir, bueno, esto pasó porque todo el mundo se volvió a la propiedad en Argentina. Sí, lo que estamos viendo es un cambio en la estrategia habitacional. Un cambio en decir, bueno, achico los hogares y trato de condensar la mayor cantidad en la mejor calidad de vivienda. Entonces, vos tenés que sí, una parte se pudo comprar su terreno, que sí se pudo mudar a propiedad, que se pudo comprar su departamento. Tenemos esos casos. Ahora, esos casos representan uno de cada cuatro de los que en verdad se fueron desarmando del mercado de alquiler, que se fueron yendo del mercado de alquiler. Y que no estamos contando tampoco cuál fue el crecimiento también de barrios populares en la informalidad urbana. Eso sería, o sea, los barrios populares en informalidad urbana son menos alquileres también. Sí, porque vos tuviste en los últimos años un incremento en la inquilinización, es decir, había mucho alquiler en barrios populares, en las villas había mucho alquiler. Y hoy en día eso se vuelve estructural, pero no estamos viendo, todavía no podemos captar cómo están creciendo los barrios populares. Si bien tenemos una tendencia de que han crecido en términos poblacionales, no tenemos tendencia para distinguir cómo es adentro de ese barrio popular el crecimiento y si hay una clase media que antes vivía en ciudad formal, que estaba dentro de este grupo propietario o inquilino, que se terminó yendo hacia la informalidad urbana. La verdad que la cabeza me hizo así, porque hay como un montón de datos que cada oración que nos dice Mati es un dato que te sorprende. ¿Ustedes tienen, qué es tejido urbano? ¿Nos contás para los que están escuchando? Bien, Tejido Urbano es una fundación que básicamente en lo que nos dedicamos es a investigar y hacer incidencia en materia de política habitacional o en términos habitacionales. Nosotros lo que pusimos como objetivo es tratar de concientizar y tratar de formar o buscar soluciones a la cuestión del déficit habitacional en Argentina, y para eso hacemos investigaciones y reportes, que esto es lo que estamos contando: endeudamiento, crédito hipotecario, inquilinos, villas. Todo eso lo pueden encontrar en tejidorurbano.ar.ar. También nosotros publicamos libros que premiamos y garantizamos la trayectoria de muchos investigadores que se dedican al tema de vivienda a través de nuestras colecciones, que también pueden acceder gratuitamente. Y en tercer lugar, a través de acciones específicas que pueden ser acciones directas. Por ejemplo, hoy en día estamos colaborando en la conexión domiciliaria cloaca en un barrio popular en Villa Langostura. Estamos colaborando con diferentes gobiernos municipales y provinciales en diferentes planes de habitacionales o de estrategia urbano-ambientales. Y por otro lado, también la organización de charlas, conferencias y de formaciones que tienen que ver con concientizar y formar a una sociedad que nosotros creemos que la crisis de vivienda va a explotar en cualquier momento y que tenemos que estar preparados para ello. Yo creo lo mismo, y por eso voy a decir dos cosas. Una era tejidourbano.org.ar, ¿no? Exacto. ¿Y en redes está? Sí, los pueden encontrar ahora, por ejemplo, en Instagram, Fundación Tejido Urbano, y en los demás canales también de la misma manera, Urbano. Fundación Tejido Urbano, con esas tres palabras clave los buscan en cualquiera de las redes. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Vos sos de por acá?
¿Te podemos Yo- invitar un día al piso? Sí, ¿O es obvio, muy obvio. lejos? Obvio, ¿Sí? obvio. Sí, estoy Perfecto. totalmente disponible. Perfecto. Matías, muchas gracias por todo lo que nos contaste y nada, quedo a la expectativa. La verdad que me gustaría que un día venga y podamos charlar mucho más, porque es súper interesante todo el trabajo que hacen. Los felicito y nada, gracias por la charla. Gracias a ustedes y cuando quieran, yo estoy disponible. Hasta luego. Perfecto, gracias. Matías Araujo, entonces, él es investigador, como decíamos, de tejido urbano.